nombre es Joan Alexander Pérez Leal. En la presente ponencia hablaremos un poco sobre la definición del derecho internacional privado y las fuentes del derecho internacional privado. Para comenzar, es importante resaltar la historia del derecho internacional privado. El derecho internacional privado tiene su origen desde el derecho romano, en los tiempos de Justinianeo. El derecho internacional privado se origina desde el momento que entran los emigrantes a tierra romana. En aquel tiempo, los extranjeros eran llamados emigrantes. Por las distintas guerras que habían en los distintos estados, todas esas personas emigraron hacia Roma. En Roma existía el derecho más avanzado de la historia y es tanto el desarrollo del derecho romano que el derecho venezolano tiene su inspiración en las leyes romanas. En ese tiempo existía lo que era la ley de las 12 tablas y por ello nos encontramos en presencia del derecho más avanzado. Ahí se origina lo que es el derecho internacional privado. Desde el momento que comienza la inmigración, aquellas personas que no contaban con el ius civil, es decir, aquellas personas que no eran romanas, que no eran nacidas en ese entonces en Roma, no eran tratadas como esclavos, pero no contaban con todos los derechos. No tenían el derecho ius acquisition, que es el derecho de la adquisición, ni tampoco contaban con el derecho, con el ius civil, que es el derecho de las personas a una nacionalidad. Ellos tenían su nacionalidad, pero no contaban con la nacionalidad romana, ni tampoco tenían derecho a esta. Solamente podrían llegar a acceder al ius comercio y al ius adquisición, pero depende cómo estos se fuesen comportando y la conducta que estos tuviesen, pero jamás llegarían a tener el ius civil romano, tampoco llegarían a tener ningún tipo de cargo político de alto rango, ni tampoco empleo de buen desempeño, ni de buen interés económico. Es decir, que ellos eran tratados en ese tiempo con cierta discriminación, no eran tratados como esclavos, pero tampoco eran tratados con todos los derechos civiles. Entonces, en ese tiempo se ve la necesidad, y Justinianeo se ve en la asombrosa necesidad de tomar en cuenta a estas personas, a los emigrantes, o ahora llamados extranjeros, y los incluye en el ius civil, tratándolos como personas normales y, como lo dije anteriormente, llegando a que estos pudieran tener o adquirir sus bienes en un estado romano, pero no llegarían a tener el ius civil. Posteriormente, el derecho internacional privado va teniendo un cambio y por ello ya se encuentra lo que es vigente, la doble nacionalidad. Una persona puede tener una doble nacionalidad si no haya nacido en ese país. En el tiempo romano esto no se veía. Cuando hablamos del concepto de derecho romano, ya que conocemos de derecho internacional privado, ya conocemos la historia, nos vemos que el derecho internacional privado es aquel estudio internacional pero individual. Se diferencia del derecho internacional público porque el derecho internacional público estudia el Estado y las instituciones. Es un bien global, una paz global. Mientras que el derecho internacional privado estudia a los individuos, algo personal, algo individual, una persona natural. Y no estudia un bien común de la paz global, sino de la paz individual. Un ejemplo, podríamos decir que cuando hablamos de una extradición, en los años 94, 95 y 93, se veía mucho lo que es la extradición en el Estado colombiano. Ahí estamos hablando de lo que sería un derecho internacional privado, porque se toma en cuenta a una sola persona, pero con distintos rangos de leyes, distintas normas jurídicas que le darían la razón a quien tuviera más beneficio o quien tuviera más la razón sobre el caso que se estuviese tratando o la persona que se estuviese tratando de emigrar de un país a otro. Ahora, cuando vemos el objeto del derecho internacional público, el objeto del derecho internacional público no es más que el bien individual y el correcto, desde mi punto de vista, el fin y el objeto es el correcto trato a los extranjeros en un país distinto. O sea, darle un buen trato a las personas que emigraron hacia otros países, como anteriormente no eran tratados. Una de las características del derecho internacional privado es que es especial, es unilateral. Ahora, cuando hablamos de la fuente del derecho internacional privado, son, desde mi punto de vista, la más importante es lo que es la costumbre, los tratados, la doctrina y las legislaciones nacionales. Cuando vemos lo que es los tratados, en el estudio de la ley de Viena,
se definen los tratados como aquellos convenios entre un Estado y otro, o unas instituciones y otras. Si ven anteriormente, dijimos que el derecho internacional privado es individual, es correcto, pero tiene origen en los tratados porque también tiene su origen desde el derecho internacional público, porque el derecho internacional público estudia un tema global y el privado estudia algo acogedor, algo individual. Por eso tiene origen también en los tratados. También tiene origen en las doctrinas porque se compulsan las leyes. Una ley de un país con la ley de otro país. En la costumbre también es una fuente principal, ya que es la conducta que se vaya dando entre un país u otro. Por lo menos, digamos, la conducta digamos de esta forma, que en Cuba se desarrolló una conducta delictiva y ellos creen una norma que vincule esta y la pueda mantener a raya, por así decirlo. En Venezuela también podríamos utilizar esa ley y en cierta forma podríamos copiar lo que ellos utilizaron con anterioridad y por eso es que también tenemos lo que es la costumbre de un estado a otro y la utilizamos de esta forma.